Jorge Rodríguez informó el día de ayer que se han contabilizado lamentablemente 3.342 personas fallecidas por los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio. El último reporte ofrecido el 4 de julio tenía un registro de 2.954 personas fallecidas, es decir, que en las 24 horas la cifra incrementó a 388 personas. A través de las redes sociales, el también hermano de Delcy Rodríguez publicó una imagen, la ven allí, detallada, donde se puede observar que hay 16.740 heridos y 6.462 personas rescatadas. Y los grupos de rescate y ayuda en La Guaira, Venezuela, por supuesto, se concentran en la remoción de escombros en los diferentes edificios colapsados en toda la región. 11 días después del doble terremoto que sacudió Venezuela, las labores de emergencia se concentran en la remoción de escombros, especialmente en el estado de La Guaira, el más afectado por la tragedia. Desde las primeras horas de este domingo, la maquinaria pesada dominó el paisaje en las zonas más devastadas, donde continúan las tareas para despejar los edificios que colapsaron. Mientras tanto, las operaciones de búsqueda y rescate disminuyen con el paso de los días. Los equipos internacionales comienzan a retirarse del país ante las escasas posibilidades de encontrar más sobrevivientes. Así lo indicó Arcángel Oriojote, voluntario en las labores de búsqueda. Mira, las labores hasta los momentos hemos hecho lo que nos han permitido nuestras manos, nuestras herramientas, ¿sí? Pero ya llegamos a un punto en que independientemente o indispensablemente necesitamos maquinaria pesada, porque estamos hablando de losas de este grosor que se ven allá y donde se presumen que hay vida, donde están dando los picos en los radares, es en las plantas de abajo. Son plantas que ya tienen todo este peso y bueno, ya necesitamos estas maquinarias que aparentemente nos las van a prestar y bueno, trabajar para sacarlo. También disminuye el número de personas que permanecen acampando en las calles tras perder sus viviendas. Muchos damnificados han sido trasladados a refugios temporales o han abandonado las zonas afectadas. Para este lunes está previsto el regreso a clases en gran parte del país, aunque las actividades seguirán suspendidas en las zonas más golpeadas por los terremotos. Y Delcy Rodríguez ordenó la creación de una nueva unidad militar para atender la emergencia ante desastres frente a las críticas por la falta de respuesta de las Fuerzas Armadas venezolanas. Todos los rescatistas venezolanos, venezolanas, todos los hombres y mujeres del sistema de protección civil, nuestros voluntarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a quienes nuevamente reivindico su labor. Han querido atacar a nuestra Fuerza Armada, denigrándola, atacándola. Y nosotros los hemos visto a ellos ahí, ayudando al pueblo, salvando vidas, sacando cuerpos. Ahí ha estado nuestra Fuerza Armada y esa es la Fuerza Armada en la que yo creo que debemos cimentar sus bases profundas, porque ahí está el espíritu de solidaridad que nos inculcó nuestro padre libertador, Simón Bolívar. Yo por eso le he dado la orden al Ministerio de la Defensa de crear una unidad de tarea especial de emergencia para atender a emergencias ante desastres de esta naturaleza, que llevará por nombre Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Tenía nuestro Gran Mariscal apenas 16 años aquel 5 de julio de 1811 y ahí estaba en las filas de esa generación que no descansó, como dijo la teniente Volcán, a quien reconozco sus profundas palabras, quien no descansó como ustedes, jóvenes tenientes y tenientes de corbeta, no dieron descanso a su brazo ni reposo a su alma para acompañar a esta patria profunda, para ayudar a nuestro pueblo y para atender el llamado de Venezuela cuando Venezuela lo necesita.
Y también se anunció la creación de un fondo de subsidio a las víctimas del terremoto, así como una cartera hipotecaria dirigida a estas personas. Y por último, se confirmó la prohibición de la exportación de materiales relacionados con la construcción en Venezuela. En efecto, hemos estado revisando las variables económicas. Recordemos que apenas a 12 horas de esta tragedia del duplete sísmico que enluta a Venezuela, el día jueves 25 a las 6 de la mañana yo hice un contacto telefónico con Venezolana de Televisión donde informé la creación de un fondo, un fondo con dinero que está bloqueado en el Fondo Monetario Internacional y en otros entes financieros del mundo. Bueno, ese fondo va a llevar por nombre Venezuela Renace. El fondo será para la reconstrucción y la recuperación de las zonas afectadas por el duplete sísmico. También lo más importante, la atención inmediata de nuestras personas, de las personas, que lamentablemente están llevando un dolor muy profundo por pérdida de familiares, pérdidas materiales, pérdidas de vivienda. Allí hemos establecido también que el programa de financiamiento se establezca para inmediatamente una asignación mensual durante los próximos 6 meses que permita una contingencia de ingresos permanentes a estas personas más afectadas. Igualmente ya hemos establecido contacto tanto con la banca pública y privada para activar la cartera hipotecaria con un hasta 80% de subsidio. De igual manera, todas las tasas, impuestos que tienen que ver con registros de alquileres, de compra de inmuebles, van a estar exonerados. He decretado igualmente la prohibición de exportar materiales que tienen que ver con la construcción. Entra Venezuela en un proceso de recuperación. Este domingo igualmente fue designado el ingeniero civil Francisco Garcés como ministro de Transporte en sustitución de Jacqueline Faría. Por su parte, Faría, quien estuvo a cargo desde marzo, ahora presidirá la Gran Misión Venezuela Renace, creada por Delcy Rodríguez. Allí se encargará de articular y conducir los esfuerzos de recuperación de viviendas e infraestructura. También coordinará las acciones para brindar respuestas oportunas a las familias afectadas tras una verificación técnica. Recordemos que Faría estuvo a cargo del saneamiento del río Guaire. Y escuchen estas palabras. Te dije que nos íbamos a ver. Justamente fueron esas las palabras que le dijo uno de los rescatistas a Aarón Levi Cantillo, un joven de 21 años que fue liberado el 29 de junio de los escombros de un edificio que colapsó por los terremotos en Venezuela, cuya operación de rescate además fue de 43 horas ininterrumpidas. Papi, te dije que nos íbamos a ver. Ay, Dios mío. Dios, acabo de maquillar. ¡Puchi! ¡Puchi! Ay, Dios mío. Mira, Puchi. Yo no me los esperaba a ustedes. Sí, mira. Mira, ustedes no sé. Perro, yo vengo por mi cerveza. Mira, Ay, Dios mío. estamos en la casa de los pastores. Gracias a todos ustedes, en serio, gracias. Yo digo que primeramente fue Dios y sí, fue Él primeramente, pero siempre voy a decir que ustedes son los ángeles que Él mandó. Amén. Que nunca me dejaron solo, ¿verdad? Gracias por no dejarme solo, por siempre hablar conmigo, por conversar, por tratar de mantenerme distraído, por darme agua, por todas esas pequeñas cosas, por darme luz, por siempre decirme que mantuviera la calma. Y discúlpeme, porque andaba demasiado desesperado. Y sé que en algún momento les llegué a hablar un poco feo, pero estaba mal, mírenme las manos. Y yo les pegaba muy duro al techo que tenía encima. Pero era porque
Yo quería salir de allí. Todos ustedes me prometieron que me iban a sacar de allí, lo lograron, ustedes lo hicieron. Dios les dio la fuerza, Dios les dio la sabiduría para saber qué piedra tenían que mover, qué escombro tenían que quitar, todo ese tipo de cosas. Todos ustedes son un gran equipo, de verdad, y no, ustedes se volvieron mi familia. Unos héroes. Dios los bendiga a todos, de verdad. Tienes que tener claro una cosa, que yo no te prometí nada. Yo te dije, vamos a sacar de aquí. Vamos a sacar de aquí. Claro que sí, ustedes lo lograron, de verdad que sí. Y alguien me dijo, usted declaró. Yo dije, ¿qué está pasando? Y los afectados por los terremotos en Venezuela se han desplazado desde La Guaira, el estado más devastado del país, por el desastre, a otras regiones que no sufrieron daños considerables. Así lo confirmó este domingo la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Pues efectivamente, estos campamentos transitorios se supone que van a albergar a todas estas personas por un periodo más o menos de un mes. Entonces se trata de ver ahora, más allá de un mes, qué va a pasar. Hay como han visto, el nivel, la magnitud de la destrucción es impresionante y hay que ver qué se puede hacer. Hay un tema también de manejo de los escombros que se va a hacer con eso, y ahí también estamos apoyando con la evaluación y a ver cómo apoyar ahí al país, pero definitivamente el tema del alojamiento va a ser algo a más mediano plazo también. Lo que estamos viendo ahora es que hay cada vez más desplazamiento hacia estados que no han sido afectados. Entonces estamos hablando de Táchira, Zulia, Delta Macuro. Entonces también estamos viendo qué apoyo podemos prestar a estas personas. El gobierno colombiano desplegó un hospital de campaña hacia Venezuela para reforzar la atención médica a los damnificados en las zonas afectadas. En articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social, trasladamos el hospital de campaña de la Fundación Hospital San Rafael, que será instalado en Caracas y tendrá capacidad de atender hasta 150 pacientes diarios durante los próximos 2 meses y medio. El hospital será operado por 35 profesionales del Grupo de Emergencia de Colombia, el único equipo médico de emergencias del país certificado por la Organización Panamericana de la Salud para despliegues internacionales. Esta capacidad permitirá prestar servicios de urgencia y estabilización, medicina general, pediatría, ginecología, ecografía obstetricia, laboratorio clínico, atención psicológica, entrega de medicamentos y procesos de referencia y contrarreferencia de pacientes. Como parte de esta misión, la ONGRD aporta 12 camas hospitalarias para la dotación del hospital. Además, transportamos más de 1.000 bolsas para el manejo digno de cadáveres donadas por la Fiscalía General de la Nación y más de 5.000 tapabocas entregados por particulares. En esta operación, el gobierno nacional da continuidad a su respuesta en Venezuela con capacidades especializadas para la atención médica de la población afectada. El gobierno de España también dio inicio a las operaciones de su hospital de campaña en Venezuela, que fue instalado en el Parque del Este, en la ciudad de Caracas. Vamos a ver. El hospital de campaña enviado por la Cooperación Española comenzó a operar en Caracas para atender a los afectados por los terremotos que devastaron parte de Venezuela. Fue ubicada en el Parque del Este, donde decenas de familias permanecen en tiendas de campaña tras perder sus viviendas o por temor a regresar a ellas. El centro médico estará operativo durante un mes y brindará atención sanitaria primaria y de urgencias, con capacidad para recibir hasta 200 pacientes al día. El hospital funciona de manera autosuficiente, con sistemas propios de energía y abastecimiento de agua. El equipo está integrado por cerca de 50 voluntarios del grupo START, coordinado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La misión reúne principalmente a médicos y enfermeras de distintos hospitales de España, además de bomberos y personal especializado en logística. 10 días después del doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5, miles de personas continúan fuera de sus hogares, mientras esperan que las autoridades determinen si sus viviendas pueden volver a ser habitadas. Según el balance oficial, el desastre ha dejado 2.954 personas fallecidas, más de 16.000 personas heridas y más de 16.300 damnificados sin viviendas. Además, 856 edificios presentan daños, de los cuales 190 colapsaron por completo.
Y seguramente usted recuerda este nombre, Hernán Gil, el vigilante rescatado el 2 de julio tras 8 días bajo los escombros. Fue la última de las 14 personas que han logrado salvar los equipos internacionales que ya han comenzado su fase de retirada de Venezuela. Esto lo informó el equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres. Efectivamente, la comunidad internacional, que llegó muy rápido aquí a Venezuela, tiene un periodo en el cual puede trabajar que ya se ha ido terminando. Ese periodo se termina porque es un trabajo muy intenso, que llega muy rápido, con limitados suministros, repuestos, etc. Y típicamente eso coincide con la ventana de vida, de búsqueda que existe en la prensa internacional. Entonces, a partir del día 7, los equipos internacionales empiezan a desmovilizarse, y eso es lo que ha pasado acá. De a poco, uno a uno, los equipos han ido saliendo, y todavía quedan equipos trabajando en el terreno, pero son los menos y son los que han llegado más tarde. En la contabilidad de los datos se va consolidando día a día para poder ir entendiendo bien el manejo de información. Tendrás que con 77 equipos los reportes fluyen, y efectivamente en la contabilidad actualizada tenemos 14. Sí, Hernán ha sido el último rescatado por equipos internacionales. Y luego de estos dobles sismos en Venezuela, diferentes organismos prevén una crisis de vivienda que enfrentarán las víctimas. En La Guaira ya quedan pocos rescatistas en los edificios derrumbados, y los familiares se muestran cada vez más desesperados y enfadados porque aún no han podido recuperar los cuerpos de sus seres queridos. En el edificio Carabamar, una de las torres completamente destruidas de Caraballeda, varios familiares siguen acudiendo cada día y entrando a los escombros, a pesar del peligro que supone. Asimismo, numerosas personas siguen fuera de sus casas, muchas de ellas acampando en lugares públicos, calles y en la misma playa, a la espera de que sus viviendas sean inspeccionadas para determinar si los daños fueron comprometedores o no. Las autoridades cifran en 16.309 las personas que se quedaron sin vivienda, y según el último balance, hay 856 edificios afectados, 190 de ellos totalmente colapsados. También en Caracas, en el Parque del Este, cientos de personas se alojan en tiendas de campaña en un ambiente mucho más relajado. Es uno de los principales parques de la ciudad, donde se ha trasladado la gente de forma espontánea, de manera temporal. Aníbal Saá, venezolano de 30 años, afectado por los terremotos, declaró: Y bueno, más que todo nos subimos a Caracas por el miedo que estábamos viviendo allá abajo de perder la vida, ¿sabes? Por el tema que iba a ocurrir también un tsunami, que teníamos la playa ahí cerca. Acá en Caracas hemos estado un poco más tranquilos mentalmente, nos sentimos más seguros, ¿sabes? Más seguros de que nos pueda ocurrir algo. Estamos acá al aire libre, no tenemos nada alrededor que nos pueda afectar, ¿sabes? Si vuelve a ocurrir otro terremoto o otro sismo, ¿sabes? Las autoridades no han actualizado la cifra de personas en paradero desconocido. Por su parte, la iniciativa ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela, una web para que las personas puedan reportar a sus familiares en paradero desconocido, hasta ahora ha registrado más de 31.000 personas a las que no se han podido contactar. Y 3 personas ciegas de nacimiento narraron su experiencia durante los terremotos en Venezuela y cómo afortunadamente pudieron guiarse solo con el sonido a su alrededor. Álvaro, Abdiel y Alejandra, 3 amigos y creadores de un podcast que son ciegos de nacimiento, vivieron el doble terremoto del pasado 24 de junio en Caracas, guiándose únicamente por lo que escuchaban, vidrios rompiéndose, paredes cayendo y sobre todo gritos. Segundos antes, una alerta de terremoto sonó en sus teléfonos, pero no alcanzaron a identificarla antes de que comenzaran los fuertes temblores. Cada uno estaba en su casa. Abdiel, de 24 años, pensó en refugiarse bajo una mesa, pero decidió buscar primero a su hermano, con quien se encontraba solo. Iba a buscar como el tema de la mesa para ponerme debajo de la mesa, solo que no lo podía hacer porque mi hermano también tiene discapacidad, él tiene autismo, entonces tuve que buscarlo y eso fue
Eso sí me descolocó un poquito más. Los tres lograron salir sin sufrir heridas. Abdiel y Alejandra son pareja y junto a Álvaro conducen La Pandilla del Podcast, un canal de YouTube donde hablan sobre temas cotidianos. Mientras el país continúa la recuperación, siguen informándose a través de las redes sociales sobre la situación en La Guaira y la capital. El doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5 deja ya más de 2.600 fallecidos, más de 12.600 heridos y daños en decenas de edificios.